Es 15 de abril, bienvenidos. Gracias por estar un día más viendo La Rioja Directo. ¿Cómo están? Se lo preguntamos de verdad, ¿eh? Deseamos que estén bien, que estén cumpliendo con el confinamiento y que por el momento tanto ustedes como los suyos se mantengan con buen estado de salud. Más allá de que la cuestión emocional, psicológica, de estar en casa, de no poder salir, eso poco a poco nos va afectando indudablemente a todos. Pero deseamos de verdad que estén bien, que sigan disfrutando por lo menos este ratito de la televisión de los riojanos, aunque como saben el monotema nos hace que prácticamente todos los programas informativos tengan que ver de lo mismo, tengan que ir de lo mismo, del coronavirus, que como hacemos cada día, nos obliga a actualizar los datos de la jornada. Mala noticia, de nuevo 12 fallecidos más, ahí lo tenemos, 12 nuevos fallecidos que hacen una cifra de 246 cuando tenemos ya 3.457 casos confirmados. Ahora mismo hay 22 pacientes en la UCI, en el servicio sanitario de nuestra comunidad, y subrayamos lo de ayer, que aunque siguen aumentando los casos confirmados y también los fallecidos, esa curva naranja, la de los casos activos, pues fíjense, está ya moderándose de forma muy evidente, muy notable. Está doblegando la curva y hace ya unas cuantas jornadas que se ha convertido en casi prácticamente una recta, una meseta. Ahí sí que vemos, en función de los datos que nos facilita el Gobierno de La Rioja diariamente, ahí sí que vemos cómo el confinamiento y las medidas de excepción parece que empiezan a notarse. De cualquier forma, esto lo dicen siempre los responsables del Ejecutivo Regional, también lo van a reiterar en unos instantes y nosotros lo decimos, nuestro abrazo y nuestro pésame más sincero para aquellas personas que han perdido algún familiar durante esta crisis del coronavirus. Y fíjense, un gráfico que les destacamos, porque ayer lo contaba Chus del Río, hay una nueva página web en el portal del Gobierno de La Rioja en la que se está ofreciendo diariamente, ahí la tenemos, se está ofreciendo diariamente la información actualizada con datos, con cifras, con muchos gráficos como ese que les mostrábamos, que era la edad de las personas que estaban en el servicio sanitario de nuestra comunidad, de los que estaban hospitalizados. Fíjense cómo aumenta de forma sensible, desde luego que muy llamativa en función de la edad de los pacientes. Es simplemente, como les decimos, uno de los gráficos que se pueden hallar ahí en esa página del Gobierno de La Rioja, que es muy sencilla, en el propio portal lo van a poder encontrar y están las cifras, están los gráficos. La verdad es que se agradece esta clase de información, porque no solo a los medios de comunicación nos viene francamente bien, también a muchos ciudadanos que están diariamente pendientes de las cifras, de la situación en su localidad, de cómo está la cosa y de cuándo vamos a poder, de una santa vez, superar esta situación. Por cierto, información que ya nos daban de forma, fíjense, esto se lo vamos a contar también en el programa, información que nos daban en el día de ayer, el mapa de la comunidad, los puntos por comarcas sanitarias en los que se han encontrado más contagios, más casos, y es a lo que vamos de inmediato, porque nos decían las autoridades hace prácticamente unas semanas que no había focos, que no se podía considerar ese término, que el virus circulaba de forma comunitaria ya por toda La Rioja, pero si ampliábamos el zoom, si veíamos Aros, si veíamos Santo Domingo, si efectivamente también nos centrábamos en Logroño, había que admitir que sí, que hay focos, que ha habido focos muy importantes del COVID-19 en La Rioja. Uno de ellos, como les decimos, es Santo Domingo de la Calzada. Allí hay unas tasas de contagio, de enfermedad y también de fallecidos, una tasa de letalidad insólitas, brutales. La palabra es así. Son unas tasas brutales en comparación con cualquier otro país con datos fiables, y los tenemos no solo en España, es que los tenemos aquí, en La Rioja. Alguien dentro de algún tiempo tendrá que explicar por qué se ha producido eso. Esperemos que sea lo antes posible. Bueno, como les digo, vamos a Santo Domingo de la Calzada porque ahí está nuestra compañera Ainara Domingo, precisamente contando esta circunstancia, la de el altísimo porcentaje de contagios en la localidad, en toda la comarca. Así que cuando quieras, danos ya la última hora desde allí, desde la localidad calciatense. Adelante, Ainara, cuéntanos. Pues sí, Carlos, ayer el Gobierno de La Rioja hizo público un mapa con las zonas básicas de salud para ver en qué zonas había más casos por coronavirus en la comunidad. Tenemos que decir que la zona básica de salud donde más casos se registran a día de hoy es en la zona de Santo Domingo, con 433 casos. Tenemos que recordar que estos 433 casos de la zona básica de Santo Domingo corresponden a varias localidades, a varios municipios, no solo a Santo Domingo de la Calzada, en la que nos encontramos ahora mismo.
Seguido de la zona básica de salud de Santo Domingo están la zona de Haro y la zona también de Calahorra, son las que más registran casos por coronavirus en la comunidad. También tenemos que decir que acumulen más casos también quiere decir que se ha aumentado por las cifras de coronavirus en las residencias de ancianos que hay en estas localidades. Ahora mismo, las zonas que menos casos registran por coronavirus son, recordemos, San Román, Torrecilla y Cervera. Gracias, Ainara, por actualizar esa información. Como bien estábamos señalando, tanto esa comarca, la de Santo Domingo, como la de Haro, en cuanto al porcentaje, por el número de habitantes, tienen unas cifras extraordinariamente negativas. La verdad es que nuestro ánimo a todos los vecinos, que sabemos que muchos nos ven desde esas comarcas riojanas, en Haro, en toda la Rioja Alta, en todo el Valle de Loja, ánimo. Saldremos adelante y lo que más pueden hacer para contribuir a que eso sea así, a que salgamos adelante, es quedarse en casa y cumplir con el confinamiento. Que hay gente que no lo está haciendo, ayer se lo decíamos, estamos, como ven, aquí debajo a la espera de la rueda de prensa del Gobierno de La Rioja, pero nos van a permitir que subrayemos lo que decíamos ayer. Ayer decíamos que mayoritariamente toda la sociedad riojana está cumpliendo con verdadera responsabilidad estas medidas, pero hay quien no. Tenemos varios ejemplos en el día de hoy, se los vamos a ampliar en los servicios informativos, pero fíjense, detenido un hombre por la Policía Nacional en Logroño por incumplir prácticamente todo. Vean las imágenes. Vídeo que nos hacía llegar la Policía Nacional, la Jefatura Superior aquí en la comunidad. Ya lo han visto, un ciudadano que insultó a los agentes, interrumpía la circulación de vehículos y molestaba a los viandantes. En fin, a esa gente también hay que señalarla con el dedo y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, porque están poniendo en riesgo la salud de todos los demás. Esto nos lo mandaba la propia Policía Nacional. La Guardia Civil, esto también es de otra galaxia. Es que si lo contamos por ahí, no podemos creer. Menos mal que tenemos imágenes para dar fe de lo que ocurría. Una barbacoa en la Rioja Baja. ¿Pero estamos locos o qué está ocurriendo? Fíjense en las imágenes. Denunciadas esas 7 personas por realizar esa barbacoa en una localidad de la Rioja Baja. Evidentemente, yo creo que ahí lo que los delató fue el humo de las brasas, de las chuletillas que estaban preparando. En fin, que hay que tener desde luego pocas luces, poca cabeza y ser unos irresponsables absolutos para saltarse el estado de confinamiento y hacer lo que les vino en gana. Esas denuncias están indudablemente muy bien puestas y desde aquí no nos vamos a cansar de reiterar el agradecimiento a las fuerzas de seguridad, a la Policía Nacional, a la Policía Local también o a la Guardia Civil por tener que enfrentarse diariamente a personas, las llamamos personas, pero de verdad que nos cuesta definirlo, a personas así como ellas. En fin, bueno, estamos viendo lo que supone el confinamiento, lo que supone la movilidad de las personas, la cuarentena y cómo el efecto del estar confinado en un domicilio hace que se reduzca el número de las personas que se mueven y, por lo tanto, el contagio. Con lo cual, hay que tener esto siempre bien presente, bien permanente en la cabeza y, como decían también ayer las autoridades regionales, no relajarse, no bajar la guardia. Sabemos que es complicado, pero hay que mantenerse siempre con esas alertas mentales, lavado de manos, mascarilla siempre que uno salga de casa y, por supuesto, también mantener la distancia social entre las personas. Vamos a recordar esos gráficos porque son también los que les vamos a mostrar de inmediato. Hoy tenemos que registrar ya un total de casos confirmados acumulados de 3.457 en La Rioja. Hay 246 fallecidos, que son 12 más que en el día de ayer, y pacientes ingresados en la UCI son 22. Esto resulta 4 menos que en el día de ayer. Lo bueno, pues que las altas se siguen aumentando, se siguen dando altas hospitalarias. Ayer 42 más en el hospital y
hasta 24 más altas en atención primaria, y los casos activos se quedan en 1.626, que son, como repetimos, esa línea naranja, esa curva que sí que afortunadamente parece que se mantiene de manera estable. Ojalá que no solamente esté estable, sino que se pueda reducir en próximas fechas. Pues, señoras, señores, esto es todo lo que les decimos en el comienzo del programa, aquí en La Rioja Directo de hoy. Tenemos también un mensaje que les queremos compartir, que es que estamos todos los días con ustedes, aquí en la televisión de los riojanos, trabajando para que estas jornadas tan incomprensibles sean un poquito más fáciles de entender, gracias a programas como este, a los informativos que hacemos y a la labor que, en definitiva, realizamos las decenas de personas que cada día venimos aquí con mascarilla, con guantes, con todas las precauciones, para tenerles a ustedes bien informados. Que ni estas cifras tan duras que llevamos hoy aquí en nuestra comunidad, en nuestra tierra, ni ninguna otra que podamos llevar o que podamos dar, nos hagan caer en el desánimo. Nuestro más sincero pésame a las familias de los fallecidos en las últimas horas. Por primera vez que hay datos que apuntan a que la curva riojana comienza a suavizarse. Los medios de comunicación seguimos trabajando como servicios esenciales. En TVR, conscientes de nuestra responsabilidad, continuamos saliendo a la calle para mantenerte informado. Durante el confinamiento, quédate en casa. Nosotros trabajamos para ti. TVR, más que nunca, la televisión de los riojanos. Algunos llevábamos ya mucho tiempo con lo del lavado de manos, pero eso ahora de verdad que nos ha ayudado a toda la redacción. Bueno, ya estamos viendo que están los compañeros del Ejecutivo riojano con los datos de la rueda de prensa, así que les dejamos con esa información. Adelante. La epidemia de COVID-19, hoy también haremos referencia al Consejo de Gobierno, que de manera telemática se ha celebrado esta mañana. Como cada día, permítanme comenzar recordando a las personas que han fallecido en las últimas horas y enviando nuestro más sincero y cariñoso pésame a los familiares y amigos de esas personas. En los datos que el Gobierno de La Rioja comunicó ayer al Ministerio de Sanidad figuraban 37 casos confirmados más, el total es de 3.457 y 66 altas epidemiológicas. De esas 66 altas, 42 eran hospitalarias y 24 de atención primaria. El total de altas, el total de personas curadas es, por lo tanto, de 1.585. También se notificaron 12 fallecimientos, 9 de varones y 3 de mujeres. El total de fallecidos, por tanto, asciende a 246. 11 de los fallecidos eran de edad avanzada y en 10 de ellos constaban factores de riesgo. El 12º, uno de los fallecidos, era de mediana edad y también presentaba factores de riesgo en su historia clínica. De esos 12 fallecimientos, 10 corresponden a residentes en centros de mayores. Tenemos, por tanto, y con estos datos, 41 casos activos menos que el día de ayer. Un total de 1.626 casos activos. Y en cuanto a la situación hospitalaria, aunque se la detallaré en unos segundos, hay en estos momentos 303 personas ingresadas, que son 41 menos que ayer. 281 en planta, 37 menos que ayer, y 22 en la unidad de cuidados intensivos, 4 menos que ayer. Respecto al resto de datos que habitualmente les facilitamos en esta rueda de prensa, ayer se descartaron 266 casos para un acumulado total de 7.675. Se realizaron 186 consultas en el 941 29 83 33. Se realizaron 13 evaluaciones en el servicio online de consulta coronavirus.riojasalud.es. Este servicio acumula ya 1.326 evaluaciones. Los equipos de intervención domiciliaria realizaron ayer 40 intervenciones o 40 desplazamientos en domicilios o residencias o centros sociosanitarios. El Centro de Diagnóstico Móvil del CIVIR completó ayer 163 pruebas
el Centro de Diagnóstico Móvil Itinerante de La Rioja Alta. Ayer estuvo en Santo Domingo de la Calzada y realizó 72 test PCR. Y el de La Rioja Baja, en Calahorra, completó ayer 71 pruebas diagnósticas. Déjenme apuntarles también que hemos conocido en el día de hoy el número reproductivo básico correspondiente a la Comunidad Autónoma de La Rioja, ese número que buscábamos que estuviera por debajo de 1 hace unos días y que ahora, en el caso de nuestra comunidad, está en el 0,65. Es el mejor índice, el mejor número reproductivo básico de toda la península y solo superado por Melilla y Canarias. Este, desde luego, también es un dato muy positivo y muy a tener en cuenta. En cuanto a la situación en los hospitales, como les decía hace un instante, hay 303 personas ingresadas, 281 en planta y 22 en la unidad de cuidados intensivos, repartidas de la siguiente manera. En el Hospital General de La Rioja hay ingresados 13 pacientes, en el Hospital San Pedro hay 205 pacientes en planta y 22 en la unidad de cuidados intensivos. Este número de pacientes ingresados en el Hospital San Pedro permite ya que a lo largo del día se cierre uno de los controles que se habían incorporado y estaban dedicados a pacientes COVID. En concreto será el control 2A, debido, insisto, a ese descenso de la presión asistencial. El número de camas destinadas a COVID bajaría en este momento hacia las 275 cuando se cierre ese control definitivamente. Es un número aproximado. La UCI de momento sigue igual, con 45 puestos dedicados para pacientes COVID y 10 para otras patologías, y no se descarta que se pueda reducir el número de camas UCI si se mantiene esta tendencia hospitalaria. En la Fundación Hospital de Calahorra hay 21 ingresados esta mañana, de ellos 5 son aún sospechosos COVID, no tienen el diagnóstico confirmado. En la Clínica Los Manzanos hay 42 pacientes COVID y les quería apuntar también que hoy comienza a funcionar el Centro de Diagnóstico Móvil Itinerante en La Rioja Baja. Estará hoy en Arnedo y mañana en Alfaro. Allí se realizarán pruebas PCR, pruebas diagnósticas PCR a las personas que sean citadas previamente por atención primaria. El funcionamiento es, por tanto, exactamente igual al del otro operativo itinerante que desde hace unas semanas se puso en marcha en La Rioja Alta. Para completar los datos de la situación de los hospitales, simplemente apuntarles que en el Centro Intermedio de Convalecencia, en el CRMF de Lardero, están ingresadas ahora mismo 40 personas. Ya saben que estas personas han recibido el alta clínica, permanecen asintomáticas, pero deben mantener aislamiento y cuarentena, y para que lo puedan hacer con completas garantías, están ingresadas en este centro intermedio de convalecencia. Aprovechando este gran número de altas que se ha producido en las últimas horas en los hospitales de La Rioja, sí que les quería apuntar, en el caso en concreto del Hospital San Pedro, cómo se realiza el seguimiento a esos pacientes que reciben el alta. Se realiza un seguimiento farmacoterapéutico una vez que estos pacientes han recibido el alta. Se realiza a través de llamadas telefónicas que permiten evaluar el estado del paciente, controlar la toma de medicación y resolver todas las dudas que puedan tener esos pacientes en esa fase de recuperación en el domicilio. Es la manera de prestar un cuidado post-hospitalario al paciente, que, por cierto, en el momento del alta recibe, junto con el informe, recomendaciones por escrito para completar su tratamiento y continuar en casa con el aislamiento prescrito hasta los 14 días desde la salida del hospital. El equipo sanitario también entrega al paciente, a esos pacientes que reciben el alta, un kit con mascarillas, guantes y la medicación por tomar hasta completar la terapia farmacológica. Les decía también que esta mañana se ha celebrado Consejo de Gobierno, que, como los últimos, se ha efectuado de manera telemática, y en él el consejero de Hacienda, Celso González, ha informado al Gobierno de La Rioja
de las donaciones realizadas a favor de la comunidad autónoma con motivo de esta crisis sanitaria. En la actualidad se han recibido 285 donaciones que dejan un importe de 2.144.544 euros. Ya saben que la procedencia de esas donaciones es muy diversa. Han sido empresas, particulares, asociaciones las que están haciendo llegar a la Consejería de Hacienda, a través de un formulario que se puede encontrar en su página web, de su deseo de realizar esas donaciones que irán destinadas a los presupuestos de la Consejería de Salud, de la Consejería de Servicios Sociales o del SERIS para atender las necesidades de la pandemia. La Consejería de Salud, por su parte, ha comunicado al Consejo de Gobierno la tramitación de emergencia de 2 contratos administrativos para la adquisición de material sanitario. El importe de estos 2 contratos es de 1.548.195 euros. En concreto, los contratos contemplan la adquisición del siguiente material: 1.200.000 mascarillas, 35.000 batas y 500.000 gorros quirúrgicos. Ya la semana pasada, en el Consejo de Gobierno, la Consejería comunicó un conjunto de contratos para compra de material por un importe que superaba los 7 millones de euros. Así que, junto al de esta semana, el Gobierno de La Rioja ha tramitado ya contratos de emergencia para la compra de material de protección por un valor de 9.032.082 euros. Por su parte, la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía ha comunicado también al Consejo de Gobierno otra tramitación de emergencia, en este caso de diversos contratos, cuyo fin es el de reforzar la atención de personal cualificado a los residentes de los centros sociosanitarios de La Rioja. Es una modalidad de las que ya les hablábamos hace unos días. Estos contratos de emergencia estarán en vigor hasta el final del estado de alarma. Y gracias a esos contratos de emergencia, 6 residencias verán reforzada la atención médica, enfermera, de fisioterapia o terapia ocupacional, entre otras cosas. Las 6 residencias reforzadas son la Residencia de Mayores de Arnedo, el Centro Residencial de Mayores Nuestra Señora del Valle de Cenicero, el Centro Residencial de Personas Mayores de Nájera, las Residencias El Sol y La Estrella de Logroño y el Centro Residencial de Personas Mayores La Rioja de Albelda de Iregua. Lo que hacen estos contratos, lo que permiten estos contratos es reforzar, como digo, la dedicación médica o la atención a los residentes. En concreto, se incrementa 130 horas la atención médica a la semana, 793 horas de enfermería, 459 horas de fisioterapia, 790 horas de terapia ocupacional, 3.946 horas de atención por parte de auxiliares. Estas 6 residencias reforzadas acogen a un total de 695 residentes. Y eso es todo lo que les teníamos que contar esta mañana referentes a los datos. Ya lo he informado en el Consejo de Gobierno. Pasamos ya al turno de preguntas. Buenos días. Una pregunta sobre los test serológicos en las residencias de mayores. ¿Estas pruebas se están completando con pruebas PCR en el caso de los positivos de los trabajadores? En caso de que no sea así, ¿qué sentido tiene estos test rápidos? Se hacen pruebas en la totalidad de los centros con test de anticuerpos, los conocidos como test rápidos o test inmunológicos o test serológicos, para los residentes, y una combinación de estos test de anticuerpos y de PCR para los trabajadores. El sentido de los test de anticuerpos es detectar los casos asintomáticos y es también establecer un mapa epidemiológico que nos ayude a controlar la enfermedad de cara a próximas fases. No son test diagnósticos, como hemos explicado más de una ocasión, pero en el caso de los sanitarios se contempla esa combinación de test de anticuerpos y, en el caso de que sean positivos, de test PCR para esos trabajadores. ¿Se puede determinar desde el punto de vista médico el tiempo medio desde que una persona se infecta por COVID, desarrolla los síntomas, se atiende y fallece, en caso de fallecer? Gracias. Bueno, antes de nada, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que en la mayoría de los casos los pacientes no fallecen, pero es difícil
bastante difícil realizar este proceso de cálculo porque hay muchas variables en ese proceso. La media del periodo de incubación hasta que aparecen los síntomas es de 7 días, pero también hay casos en los que aparecen esos síntomas a partir hasta los 14 días. La atención asistencial, en cualquier caso, es inmediata desde que se notifica el primer síntoma y el transcurso de la enfermedad puede ser de entre 3 y 4 semanas. En algunas comunidades autónomas se están planteando reunir a todos los ancianos de centros de la tercera edad que han dado positivo en varias residencias medicalizadas. ¿El Gobierno de La Rioja piensa hacer algo semejante? Por el momento no. Por el momento la opción que ha barajado y que ha tomado el Gobierno de La Rioja, la Consejería de Salud y la Consejería de Servicios Sociales a través del mando único y desde la primera orden que realizó Servicios Sociales en el 20 de marzo es la de la sectorización de esas residencias. Usted dijo ayer que los ancianos y cuidadores que dan positivo en los test rápidos, pero son asintomáticos, no se les cuenta como positivos. ¿Significa eso que van a estar mezclados con los que han dado negativo o que van a estar junto con los que han dado positivo? Posiblemente haya quedado también aclarado con la respuesta anterior, pero voy a insistir en ello. A los trabajadores se les confirma con PCR. Si son contagiantes por esa PCR, o sea, casos confirmados, tienen que hacer aislamiento domiciliario y si no, pueden trabajar con absoluta normalidad. Y a los residentes que dan positivo en esos test de serología se les sectoriza con los positivos y no hay ningún problema porque su resultado indica que posiblemente ya hayan pasado la enfermedad y tienen anticuerpos que les protegen o simplemente que están empezando a desarrollar la enfermedad en estos momentos. Los datos de los registros civiles de La Rioja apuntan que entre el 14 de marzo y el 7 de abril se concedieron 430 licencias de enterramiento en La Rioja y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad apunta que hay certificados de defunción con causas compatibles con COVID-19, que podrían ser también víctimas de la pandemia. ¿Puede ser la mortalidad con coronavirus muy superior a la oficial? ¿Tiene constancia salud de óbitos con causas vinculadas a la COVID en pacientes a los que no se les haya hecho la prueba? Bueno, vamos por partes. A la última pregunta no tenemos esa constancia. Sobre los datos, nosotros, el Gobierno de La Rioja, no está facilitando información procedente del Registro Civil, que es una entidad dependiente del Ministerio de Justicia. Lo único que hacemos como Administración prestacional que somos es dotar de los recursos personales y materiales necesarios para agilizar la resolución de su labor, de la labor del registro civil, desde el inicio de la crisis. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir hoy. Están incluidos en los datos que facilitamos todos los casos en los que en la causa de muerte que consta en el certificado médico de defunción es el COVID-19. La misma fuente apunta en que este mismo periodo fallecieron en residencias de ancianos 148 personas, casi el doble de los confirmados por salud hasta el 7 de abril, 77 con COVID. ¿Qué explicación encuentran para este desfase de datos? Si descontamos los fallecidos por COVID, habría 71 fallecidos en residencias en 25 días por otras causas. ¿Es normal ese volumen de mortalidad, casi 3 mayores al día? Bueno, es difícil establecer paralelismos con los datos históricos, ya que estamos tratando datos que no son mensuales. En fin, sí que les puedo decir que en el año 2019, de media, en los residentes en centros de mayores, en plazas públicas, que fallecieron fueron 30 al mes. Y insisto, en plazas públicas. Las plazas públicas son alrededor del 53% del total de plazas de residencias de mayores que hay en La Rioja. Esos son los fallecimientos mensuales de media que se produjeron en el año 2019. Bueno, pues a partir de ahí podríamos hacer cálculos, insisto, bastante complicados de hacer, pero que se mueven más o menos en el entorno del que estamos hablando. ¿Tiene el Gobierno un dato de cuántas personas han fallecido desde el inicio de la pandemia en residencias, independientemente de la causa? Sí, les acabo de dar el dato de los fallecidos de media del año pasado, obviamente también de este año también los tenemos.
¿Es posible conocer la mortalidad en cada zona de salud una vez que la web recoge también el número de contagios? De momento no. De momento el dato que les podemos ofrecer, y todos los datos que les podemos ofrecer son los que les ofrecemos, y el dato que podemos ofrecer correspondiente a las zonas básicas de salud es el de casos confirmados. Tenemos 3 preguntas respecto a esto. ¿Qué porcentaje de residentes y trabajadores han cubierto ya los test rápidos en los centros sociosanitarios? No le podría dar un porcentaje exacto. Sí que todas las residencias en las que había mucha más necesidad de realizar esos test, se van a finalizar los test esta semana, y a principios de la semana que viene, como estaba previsto, estarán hechos el 100% de los test en las residencias. Y tenemos una última pregunta. Por favor, no sé si pueden decirnos el número de personas de las residencias de ancianos que se han ido con sus familias. Creo que de momento ninguna. Respondiendo textualmente a la pregunta, hay 2 peticiones registradas esta mañana, y tenemos conocimiento de una tercera que va a ser tramitada en las próximas horas, pero a la Consejería de Servicios Sociales y trasladada, por lo tanto, a la Consejería de Salud y al Mando Único, hay 2 peticiones de traslado. Eso es todo. Muchas gracias. Mañana volvemos alrededor de la 1 de la tarde con los últimos datos. Recuerden no bajar la guardia. Buenas tardes. Gracias, Chus del Río, gracias, compañeros del Gobierno de La Rioja. Recuerden eso, no bajar la guardia, fundamental lo que nos acaban de decir y lo que decían ayer también desde esa sala de prensa. Ojalá que mañana los datos sean mejores. Estaremos pendientes también para contárselos. Nosotros tenemos todavía programa por delante. Saben que después el informativo, como siempre, las ediciones de tarde y los programas que estamos haciendo con esa emoción de recibirles a ustedes en el confinamiento. Los vídeos, los mensajes, los retos, las canciones, los arcoíris que nos encantan en ese programa que es a partir de las 8:05 todos los días y que se llama La Rioja se queda en casa. Mándenos sus vídeos y sigan con nosotros, que aún nos queda mucho por contarles en La Rioja Directo de hoy. Hasta ahora.